Bueno, vamos a comenzar entonces. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Andrés. Antes Hola, buenas tardes. que nada, te quiero consultar si escuchás bien, si ves bien. Sí, sí, escucho bien y veo bien. Perfecto. Fíjate eso. Bueno, tengo el gusto de presentarles al doctor Andrés Friesnik. Él es doctor en física, divulgador científico, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y miembro del Laboratorio de Neurociencia de la misma universidad. Publicó decenas de artículos en revistas científicas sobre redes de comunicación y neuronales. Participó en varios programas televisivos en Nat Geo, Fox y otras cadenas internacionales. Y dio varias charlas TED. Actualmente conduce el programa La Liga de la Ciencia en la televisión pública argentina. Este programa ganó el Martín Fierro a Mejor Programa Cultural en el año 2019. Es autor de Neuromagia, Atletismo Mental, Retos Asombrosos y Tabú. Tengo el gusto de presentarles al doctor que hoy nos va a dar una conferencia titulada Discalculia, un capítulo olvidado de la neuropsicología. Lo escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Hola a todos. Muchas gracias, Silvina, por la presentación. Yo voy a hablar de discalculia. Ahí estoy viendo los que me están escuchando, están ahí son estos que yo puedo ver acá en el Zoom, ¿no? Ahí en la sala. ¿Me están escuchando bien? Les quería preguntar cuántos conocen o escucharon. Esperen que quiero ver cómo los puedo ver más grande porque los tengo en chiquito. Ah, acá en vista, disculpen, ¿eh? Galería, ahí los veo mejor. ¿Quiénes conocen la discalculia? Los que están en Zoom también. Levanten la mano. ¿Alguien escuchó hablar de la discalculia? ¿Por lo menos escucharon hablar? ¿Ninguno escuchó hablar de discalculia? Sí, profe. ¿Sí? Ah, sí, sí, escuchaban hablar. Ok, ok. Y vieron, ustedes son profesores de matemática, ¿no? O están estudiando de profesora de matemática, ¿no? Las personas que están acá. Ok, ok. ¿Y es un tema que se dé en el profesorado, en la discalculia, saben? No se ve. No se ve. Ok, bueno. Entonces tiene que ver con el título de mi presentación, que es justamente Discalculia, un capítulo olvidado de la neuropsicología, porque es algo que la verdad que, como yo sospechaba, aunque muchos escucharon hablar de la discalculia, son pocos los que han visto con algún tipo de profundidad esto. Es algo que está muy olvidado, que no se enseña en los profesorados de la Argentina en general, no es un caso nada más en Salta, es algo que yo he visto que pasa en general, y me parece que es importante concientizar sobre esto por varias razones. En primer lugar, por las personas que padecen la discalculia, porque muchas personas que padecen discalculia, cuando yo hablo de discalculia y les cuento de qué trata, sienten un alivio enorme, porque empiezan a entender lo que les pasa, ¿no? Hay cierta confusión sobre la matemática y la lógica. Muchas personas. A ver, ¿qué es la discalculia? Para definirla rápidamente, es una dificultad específica en el aprendizaje de la matemática. Ahora voy a profundizar sobre eso, pero frente a un desarrollo cognitivo normal, en todas las otras áreas de la cognición, muchas personas tienen una especial dificultad en aritmética básica. Y muchas personas se sienten muy mal por eso, porque les cuesta mucho entender el concepto de número. Por ejemplo, una persona con discalculia puede decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero es muchas veces como si dijeran A, B, C, D, E, F, G, H, ¿no? No es lo mismo para ellos es lo mismo, y no entiende que no es lo mismo A, B, C, D, E, F que 1, 2, 3, 4, 5, 6, que existe una relación entre el 6 y el 1 que no existe, o entre el 3 y el 1 que no existe entre la 1 y la C, por ejemplo, entre la A y la C, quiero decir. Eh, y estas personas se sienten muy mal por lo que les pasa muchas veces, y muchas me han comentado que, por ejemplo, les da mucha vergüenza ir a hacer compras porque saben que se van a hacer lío con el vuelto y eso le va a dar vergüenza porque van a pensar que son medios tontos. Y
hay muchas personas que se sienten muy mal, que sienten que son un poco tontas por estas dificultades proporcionales en el aprendizaje de la matemática, y cuando saben que esto es algo que puede pasar, que es una dificultad específica en esta área en particular, la verdad que sienten que por primera vez, muchas veces cuando hablo de esto, entienden lo que les pasa y eso les provoca, según ellos mismos o ellas mismas me cuentan, una enorme liberación. Hace un par de años atrás di una charla sobre discalculia en el CONEX, donde había un montón de personas, y al final de la charla se me acercó una ingeniera que me dijo que por fin entendía lo que les pasaba, y se sentía muy aliviada porque siempre le había pasado que le costaba mucho todo lo que tenga que ver con números, pero no con razonamiento lógico. De hecho, era ingeniera y hacía programación. De tal forma que concientizar sobre la discalculia es fundamental, primero por las personas con discalculia, pero también para poder hacer mucha más investigación en discalculia. Es muy poco lo que se hace de investigación en esto en Argentina y en el mundo, y por eso digo que es un capítulo olvidado de la neuropsicología. Al contrario de la dislexia, que la dislexia creo que sí, ya lo ven en el profesorado, es mucho más conocido, que es una dificultad desproporcional en el aprendizaje no de la matemática, sino de la lectoescritura. Yo tengo dislexia, yo soy una persona con dislexia, a mí me costó mucho lectoescritura, mucho más de lo que sería esperable, dado mi desarrollo cognitivo normal en todas las demás áreas de la cognición, y además hasta el día de hoy cometo muchos errores, mucho más de lo que son errores de ortografía, mucho más de los esperados debido a mis niveles de lectura y de escritura. Y sin embargo, con la dislexia se investigó mucho, pero no así con la discalculia. Que como les decía yo, y ahora voy a empezar a presentar el anfitrión, voy a ver si... Ah, no puedo compartir. ¿Me pueden habilitar para compartir pantalla, por favor? Sí, Porque quiero Andrés, empezar ahora lo hacemos. Sí. Bien, quiero hacer este paralelismo entre dislexia y discalculia, que es importante porque la dislexia es mucho más conocida. Y así como la dislexia tiene que ver con algún tipo de desarrollo atípico, probablemente en regiones del cerebro relacionadas con el procesamiento del lenguaje, lo mismo ocurre con la discalculia, que parece tener que ver con un desarrollo atípico en regiones del cerebro relacionadas con la matemática. A ver, ¿ya puedo compartir? Sí, ahora sí. Bien, perfecto. Ahí están viendo la pantalla, ¿verdad? Bien, a ver, esperen que yo quiero poder ver bien lo que están viendo ustedes. Los quiero ver a ustedes también. A ver, no estoy viendo la pantalla, disculpen, un minutito, pero no estoy viendo la pantalla donde los veo. Bueno, ustedes ven acá, ¿no? Que estoy señalando que dice discalculia. ¿Sí? Perdón. A ver, acá estoy señalando. ¿Ven la pantalla que dice discalculia, dificultad específica de aprendizaje de aritmética? ¿Se ve, Silvina? Miguel, alguien que esté ahí? Sí, profe. Sí, 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 Se ve están. bien. ¿Y se ve acá que estoy señalando la palabra discalculia con el mouse? Bien. Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, como les decía yo, la discalculia es una dificultad específica en el aprendizaje de la matemática, y con la discalculia pasa algo muy parecido a lo que pasa con la dislexia. En la dislexia lo que pasa es que hay un problema de desarrollo atípico en el módulo del lenguaje, y lo que pasa con la matemática es que hay un problema de desarrollo atípico en el módulo de los números. Ahora vamos a ver un poco mejor eso. Esto es poco conocido también, de hecho por eso no se ve tan bien discalculia en los profesorados. Es poco conocido que tenemos una parte del cerebro especialmente preparada, así parece ser, por la evolución para procesar números en el cerebro. Y así como en la dislexia se trata de superar esa dificultad trabajando con la conciencia fonológica, lo que se hace con la discalculia, en principio, aunque ahora vamos a ver que es mucho menos conocido lo que se puede hacer, es trabajar el sentido del número. La dislexia, muchas de las personas que tenemos dislexia, el 75% en realidad, grosso modo, eso se calcula más o menos, tienen que ver su dislexia con una dificultad en el entendimiento de los sonidos, en el procesamiento de los sonidos, porque cuando uno aprende a leer y a escribir, lo que hace es concientizar la estructura fonética del lenguaje, ¿no? Porque uno cuando aprende a leer y a escribir, lo hace muy bien, perdón, cuando leer y escribir no, cuando uno aprende a hablar, lo hace bien, sin ser muy conscientes de los algoritmos que utilizamos para poder hablar bien. Cuando somos chicos y somos chicas, aprendemos a combinar los fonemas que conforman el lenguaje. El lenguaje está conformado por fonemas, que son unidades de sonidos, que se combinan de diferentes formas para formar las palabras y las oraciones. Y lo hacemos bien de chicos, hablamos bien sin saber qué es eso lo que estamos haciendo.
Y el proceso de alfabetización tiene que ver con concientizar eso mismo, darse cuenta que cuando yo digo la palabra moro, por ejemplo, eso está compuesto de 4 letras, de 4 sonidos, m, o, r y o. Eso no es trivial, no es obvio para un chico o para una chica. Si a una persona que no fue alfabetizado o a un niño o una niña se le pregunta, si yo le saco el primer sonido a la palabra moro, ¿qué queda? Probablemente te digan ro. No, porque para ellos mo es un solo sonido. Ser conscientes de que mo son 2 sonidos, m y o, es lo que tenemos que hacer para poder alfabetizarnos. De hecho, hay que, en primer lugar, reconocer los sonidos de las palabras y después darse cuenta que a cada sonido corresponde un grafema, una letra diferente, ¿no? Y eso es lo que trabajamos con conciencia con las personas con dislexia y funciona muy bien. Con discalculia no sabemos bien del todo qué hacer para que algo que funcione tan bien, pero sabemos que tiene que ver con el trabajo del sentido del número. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque como les decía yo recién, es un capítulo olvidado de la neuropsicología. En los últimos años, este slide y este concepto en realidad se lo saqué a Inés Cervoni, que es una psicopedagoga acá de Buenos Aires muy buena, y ella señala que hay libros sobre todo, hay libros sobre dislexia, hay libros sobre ansiedad, hay libros sobre las emociones, sobre capacidad emocional para la familia, sobre autismo, inclusive sobre meditación y mindfulness para los niños y para las niñas, pero hay muy pocos libros sobre la discalculia. De hecho, no hay libros en español, no hay libros en español sobre la discalculia. Y esto muestra un poco cómo se ha olvidado este capítulo de la neuropsicología. Acá tengo otro gráfico en donde se ve cómo en las últimas 3 décadas se publicó muchísimo sobre dislexia, pero muy poco sobre discalculia. Estos todos los artículos científicos publicados en PubMed, una base de artículos científicos, y se ve cómo se publicaron miles de artículos de dislexia en los últimos años y muy poco de discalculia. En los últimos años empezó a avanzar un poco más lo de la discalculia, pero muy poquito, todavía se está estudiando. Y sin embargo, se calcula que estas personas con una dificultad específica en el aprendizaje de la matemática, del concepto de número, debido probablemente a un problema en su módulo del número, se calcula son aproximadamente el 5 al 7% de la población y no hay diferencias de género. Acá hay unos artículos que yo voy a ir dejando a lo largo de mi presentación para los que quieran investigar un poquito más en la literatura científica. Y como les decía yo, lo que está pasando acá es que para entender qué pasa con la discalculia hay que entender un poco el concepto de módulo cerebral, ¿no? Nosotros tenemos diferentes módulos cerebrales, como les contaba yo, módulos para el lenguaje, módulos para los números o módulos para el procesamiento de imágenes visuales. Nuestro cerebro tiene ciertos módulos o sistemas cerebrales que están de nacimiento en nosotros por cuestiones evolutivas, que están codificados en nuestros genes, ciertos módulos que nos ayudan a realizar diferentes tareas, como adquirir un lenguaje, ¿no? Y en ese sentido, cuando un chico o una chica empieza a hablar y lo hace bien, sin conocer las reglas de la sintáctica, la gramática o la morfología, lo hace bien aplicando correctamente las reglas del lenguaje, no lo hace porque sepa estas áreas, sino que lo hace como una araña teje telas de araña sin saber de geometría. A mí me gusta mucho este libro, El instinto del lenguaje, de Steven Pinker, lo recomiendo mucho, donde hace esta pregunta retórica, ¿no? ¿Son las arañas expertas en geometría? No, por supuesto, las arañas no son expertas en geometría, como los niños y las niñas no son expertos en lenguaje, en sintáctica, en gramática, pero pueden hablar bien porque lo hacen de forma instintiva, porque tienen un módulo cerebral especialmente diseñado para poder hablar bien en un desarrollo cognitivo típico, con genes típicos en ambientes típicos. Y lo mismo pasa con los números. Esto es menos conocido, pero también tenemos áreas del cerebro específicamente involucradas en el procesamiento de números. Y sabemos esto porque hay muchísimas evidencias de que estas son las áreas. Específicamente es un área muy chiquitita que está en los 2 lados del cerebro, que tiene más o menos 1 centímetro de largo y un poquito menos de espesor, que se llama la parte horizontal del surco intraparietal. Hay un surco dentro del lóbulo parietal del cerebro, hay un surco y hay que tiene una parte horizontal, y esa parte horizontal de ese surco intraparietal es la que sabemos hoy en día está involucrada en el aprendizaje de la matemática y conceptos numéricos, y es lo que nos permite de una forma rudimentaria poder evaluar de forma instintiva la numerosidad, o sea, la cantidad de elementos de los conjuntos que aparecen en los estímulos que recibimos. Hay muchos experimentos que así lo muestran. A mí uno que me encanta es un experimento en donde que ya fue replicado, inclusive si a un bebé, a una bebé neonatos de pocos meses de vida, se les muestra un montón de pantallas que tienen 3 elementos, el bebé empieza a mirar, ¿no? Viene una pantalla, después la otra, después la otra. Y el bebé mira un rato y después se aburre, mira para otro lado.
Esa pantalla lo que tienen en común es que hay 3 elementos. Pueden brillar más, pueden brillar menos, pueden ser más grandes, más chicos, pueden ser elefantes, pueden ser perros, pero son 3. Y el bebé se aburre y mira menos, pero si de repente aparece una pantalla con 4 elementos o con 5 elementos, el bebé mira más. Quiere decir que de alguna forma instintiva, rudimentaria, está logrando, y eso se va a través de su comportamiento, procesar el concepto de número, de numerosidad, para, por supuesto, conjuntos de pocos elementos. Y sabemos que estas capacidades de procesar números están presentes también en otros animales, en todos los mamíferos, por lo menos en algunos insectos, inclusive en las abejas, por ejemplo, vemos que tienen capacidad de contar. Pero en el ser humano sabemos bien cuál es esa región que se encarga del procesamiento de números y sabemos entonces que probablemente lo que ocurre con la discalculia es que existe un cerebro que tiene un desarrollo atípico y que dificulta el aprendizaje del concepto de número y tiene un desarrollo atípico sobre todo en esta parte del cerebro. Y esto es lo que se está investigando mucho, ya hay bastante evidencia, como le voy a mostrar ahora, tanto genética como de neuroimágenes, mostrando que hay algo de especial en el cerebro de las personas con discalculia, ¿no? Por ejemplo, y ahora vamos a pasar a ver eso, hay muchos artículos que muestran que las personas con discalculia tienen menos materia gris justamente en la parte del cerebro que, como yo les decía, se encarga de procesar números desde que somos muy chiquitos, que es el surco intraparietal, bilateral porque es de los dos lados. Ya hay muchísimos papers que muestran esto, muestran también muchos artículos que las personas con discalculia, con una dificultad desproporcional en el aprendizaje de la matemática, tienen redes de neuronas atípicas también, sobre todo las redes que tienen que ver con el lóbulo parietal, justamente donde está el módulo del número, y la red frontal, que tiene que ver con organizar el pensamiento, de manera tal que hay una serie de evidencias bastante contundentes ya que muestran que la discalculia tiene que ver con un desarrollo atípico, probablemente con una genética atípica. Acá vemos algún artículo también donde se empiezan a publicar en los últimos años algunos estudios que hacen correlación entre genes y dificultades en el aprendizaje de la matemática, y estos estudios ven que hay algunos genes que realmente están más presentes en personas con dificultades en el aprendizaje de la matemática. Esto está recién en pañales, está empezando, pero es probable que en un futuro no tan lejano podamos hacer test genéticos e intentar adivinar un poco mejor quiénes están con mayor riesgo de desarrollar dificultades en el aprendizaje de la matemática o de la lectoescritura. Hay muchos genes, por ejemplo, que sabemos que se asocian a la dislexia, ¿no? A la dificultad en el aprendizaje de lectoescritura. Bueno, esto en primer lugar, entender que la discalculia existe, que tiene que ver con un desarrollo atípico en una región del cerebro que sabemos que se encarga del procesamiento de números que está desde que somos muy chiquitos. Ahora bien, ¿cómo detectar y diagnosticar? Más allá de que esto puede ser interesante y es fundamental a la hora de hacer investigación y entender un poco mejor qué pasa con el cerebro de las personas con discalculia, sabemos que hoy en día que es fundamental en cualquier trastorno del aprendizaje detectarlo tempranamente, ¿no? Y esto es otra de las áreas en las cuales la verdad es que nos estamos debiendo toda la comunidad de investigación en enseñanza de la matemática, nos estamos viendo muchísimos estudios, porque la verdad es que no hay test estandarizados hoy en día para detectar tempranamente la discalculia. Todas sabemos que cuanto antes se detecta, si se interviene un chico con una dificultad específica del aprendizaje, mejor va a ser la calidad de esa intervención y más rápidamente va a poder salir adelante a la par de sus compañeros y compañeras, pero hoy en día hay muy pocos test que sirvan para detectar tempranamente si una persona va a tener o no dificultad en el aprendizaje de la matemática. Hay algunos test en línea, acá les dejo algunos. Este PowerPoint yo después se los dejo, se los comparto para los que quieran. Acá hay uno de los test que se pueden llegar a hacer en línea, pero no están estandarizados, pueden servir como orientación si se quiere, pero la verdad es que no están estandarizados y esto es algo que nos debemos. Acá hay unos que están en inglés y hay inclusive una página que es discalculia.org, discalculia con Y, como se escribe en inglés, y que tiene una serie de screeners que sirven para tratar de detectar si una persona tiene o no, si un chico o una chica está en el grupo de riesgo de desarrollar discalculia. Y una vez que se sabe que una persona está en el grupo de riesgo o se sabe que tiene discalculia, ¿qué intervenciones se pueden hacer? Bueno, esta es otra de las cosas en que yo voy a dar unas reglas muy generales, porque la verdad es que también acá, como la discalculia es un capítulo olvidado de la neuropsicología, si bien hay unas cosas que se pueden hacer, la verdad es que todavía no hemos avanzado como hemos avanzado con la dislexia, donde sabemos que hay intervenciones que se pueden hacer y que mejoran muchísimo el aprendizaje de los chicos y de las chicas. Yo participo de un grupo de investigadores
sobre la discalculia y la dislexia internacional, y las psicopedagogas el otro día, una de ellas que tiene en Barcelona un instituto que ayuda a chicos y a chicas con dificultades en el aprendizaje de diferentes materias, contaba su frustración porque ella cuando aparecía un chico o una chica con dislexia, su frustración y la frustración de los padres, ¿no? Cuando aparecía un chico o una chica con una dificultad especial en el aprendizaje de la lectoescritura, una persona, por ejemplo, con dislexia o que no fue enseñada correctamente, cuando uno empieza a aplicar las técnicas de conciencia fonológica, rápidamente esa persona sale adelante. Y realmente es así, hay unos videos muy, muy interesantes. Beatriz Diu, que es una investigadora de la Universidad de San Martín, que la única vez en mi vida que a mí se me plantó un lagrimón, la verdad, en una conferencia científica, ¿no? No en una película, por supuesto, leyendo un libro, que eso me pasa seguido, pero en una conferencia científica, la única vez que se me plantó un lagrimón fue cuando Beatriz Diu mostró a una chica de 7 años, de séptimo grado, que no sabía leer y escribir, y con intervenciones que son intervenciones 1 a 1, 3 veces por semana, 20 minutos, en 3 meses, esa chica estaba leyendo y escribiendo a la par de sus compañeros. Una chica crecía en condiciones de mucha vulnerabilidad, evidentemente no es que tenía dislexia, sino que nunca la habían enseñado correctamente, pero esa chica en 3 meses estaba leyendo y escribiendo, y esto sabemos que es así, que la enorme mayoría de las personas que hoy en día, y esto la verdad que es una tragedia en la Argentina, que haya tantos chicos y chicas que terminan la primaria sin leer y escribir, pero hoy en día sabemos que existen métodos que se pueden aplicar para que esos chicos y chicas aprendan a leer y escribir. La verdad que el hecho de que no se apliquen es una vergüenza nacional y una tragedia personal, por supuesto. Pero sabemos que existen, cada vez se conocen más. Beatriz Diuk acaba de publicar un libro por la editorial Siglo XXI sobre cómo realizar estas intervenciones y funcionan muy bien. Se trata de aplicar las técnicas de conciencia fonológica. Ahora bien, con la discalculia no pasa lo mismo y por eso la frustración de esta psicopedagoga. Muchos chicos que tienen discalculia y que les cuesta mucho comprender el concepto de número, tardan mucho en poder salir adelante, si bien hay algunas reglas generales que podemos decir que se pueden aplicar para hacer intervenciones correctas en discalculia hasta el día de hoy, pero todavía necesitamos investigar mucho más, realizar mucha más investigación para entender qué intervenciones podemos hacer para ayudar a los chicos y chicas con dificultad en el aprendizaje de la matemática. Las intervenciones típicamente tienen que ver con 3 reglas básicas que capaz que ustedes ya conocen, ya aplican, si hay alguien ya está dando clases, pero vale concientizarlas para hacerlas más claras y para comprender un poco aquellas mejor y para aquellas personas que todavía no aplican este tipo de técnicas. Pero básicamente se trata de hacer visible los números con material concreto, trabajar con cosas concretas, hacer una transición suave entre lo concreto y lo abstracto, y después usar mucho andamiaje visual. Nuestro cerebro es muy visual y sirve mucho usar andamiajes visuales. Acá les muestro, por ejemplo, una foto de una chica que está aprendiendo, una chica con dificultad en el aprendizaje de la matemática, está aprendiendo matemática, y acá ven cómo tiene unos bloquecitos que representan las unidades, las decenas y las centenas, los cienes, los dieces y los unos, como le dice ella, y que le permite entonces comprender un poco mejor el concepto de 575, ¿no? Esto de trabajar con material concreto es fundamental a la hora de ayudar a chicos y chicas con dificultad en el aprendizaje de la matemática. La segunda regla es usar mucho andamiaje visual. Acá ven, por ejemplo, usar el tema de los dados, por ejemplo, es muy útil para enseñar, porque son elementos que ellos ya tienen en su día a día, y bueno, diferentes cosas que tengan que ver con lo visual. Dicho esto, déjenme ahora presentarles una investigación que hicimos nosotros, porque yo creo que falta muchísimo para investigar mejor qué cosas pueden ayudar a los chicos y a las chicas con dificultad en el aprendizaje de la matemática. Déjenme contarles, voy a salir un poco de la presentación. Acá, a ver, ahí volvieron. Porque me gusta mirarlos un poco mientras les cuento. Hace un tiempo, vieron, no sé si a ustedes les pasó, si ustedes dan clases, hace un tiempo en muchas partes a los chicos y a las chicas más chiquitos se les empezó a enseñar a sumar en horizontal en vez de vertical. Yo cuando era chico, yo tengo 46 años, nosotros aprendimos a sumar en vertical, ¿no? Poníamos un número abajo del otro, lo queríamos sumar y así sumábamos. De repente se empezó a sumar en horizontal. Y cuando yo preguntaba a algunas personas por qué eso era así, muchos me decían, no, porque ayuda a organizar mejor el pensamiento de los chicos y las chicas. Yo decía, bueno, puede ser. Y yo preguntaba, bueno, ¿y quién estudió esto? ¿Dónde está la persona del Ministerio de Educación que se encargó de evaluar si esta intervención funcionó mejor
que la otra, que es la de sumar en verticales. Bueno, esa persona no existía. No existía una persona, un organismo, un comité, no existía nada. Es decir, se cambió la forma de enseñar a decenas o centenas de miles de chicos y chicas en todo el país en algo tan fundamental y básico como la matemática, y nadie se encargó de evaluar, de medir si esa intervención funcionó mejor que la otra, que la que se venía utilizando. Fíjense ustedes la falta de investigación y de conciencia sobre la necesidad de investigar haciendo evaluaciones concretas para ver si las personas se van adelante o no, que esto no pasó, que se cambió la forma de enseñar matemática y nadie evaluó en ningún Ministerio de Educación de ninguna provincia ni del país si ese cambio en la forma de enseñar matemática tuvo algún fruto o no. Yo les quiero mostrar ahora una pequeña investigación que hicimos nosotros para tratar de entender un poco mejor cómo los chicos pueden aprender y si las nuevas tecnologías son aliadas o no en las personas con dificultades en aprendizaje de la matemática. Porque a todo esto, algo que no mencioné hasta ahora, pero es fundamental, es que las nuevas tecnologías son grandes aliadas del aprendizaje de la matemática. Ustedes lo saben mejor que yo si son docentes, saben cómo los chicos y las chicas con las tablets o los celulares tienen cierta fascinación, les provoca los hipnotiza un poco de tal forma que ellos se sienten muy atraídos por estos dispositivos. Y por supuesto podemos utilizarlos en sala de aula. Nosotros queríamos ver si los chicos y las chicas podían aprender matemática jugando. Nos inspiramos en una aplicación que ya habíamos hecho, que se llamaba Moravec, y creamos Mora. Mora es una inteligencia artificial, es una aplicación que se bajan en el celular las madres y los padres para chicos de 5, 6 y 7 años, y es una inteligencia artificial, Mora, que tiene que conquistar la Vía Láctea, salvar la Vía Láctea, y para eso tiene que hacer cuentas y los chicos y chicas tienen que ayudarlas con la cuenta para poder salvar la Vía Láctea. Les quiero mostrar algunos resultados que obtuvimos tanto con Moravec como con Mora, y cómo estas aplicaciones pueden no solo, creo yo, ayudarnos a los chicos, para ayudar a los chicos y chicas con discalculia, por supuesto, porque hace que sea más lúdico el aprendizaje. Hay otra gran cosa de los dispositivos celulares, que es que lo pueden hacer ellos solos, sin que los compañeros muchas veces vean lo que están haciendo, y eso para ellos es bueno porque, como les decía yo antes, muchas personas sienten vergüenza por no poder hacer cuentas como los demás compañeros o compañeras. Entonces, poder ir a su propio ritmo en el celular o la tablet sin que nadie los mire, con la ayuda de los padres y las madres, puede ser una gran ventaja. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora es un poco algunos resultados que obtuvimos tomando los datos de esta aplicación de Mora y de Moravec, a modo de ejemplo del tipo de estudios que creo yo se tendría que hacer para entender un poco mejor cómo ayudar a los chicos y a las chicas con discalculia. Y a modo de ejemplo de cómo estas aplicaciones nos ayudan a los investigadores a entender mejor cómo podemos ayudar a los chicos y a las chicas. Y les quiero mostrar un ejemplo muy concreto. Es un detalle mínimo, pero que vimos que los psicopedagogos que trabajamos con nosotros empezaron a aplicar en su sala de aula basado en esto que descubrimos nosotros con estas aplicaciones, que la gente se bajaba en el celular y aprendía números. La idea de esta aplicación tenía que ver con que yo hace muchos años vengo haciendo un espectáculo donde yo, si bien tengo dislexia, la matemática siempre tuve cierta facilidad y siempre me gustó practicar el hacer cuentas, y me lo tomé medio profesionalmente a partir de los 30 y pico de años, cuando empecé a hacer ciertas demostraciones y presentaciones donde yo hacía cuentas rápidas. Yo lo que hacía es elevar números al cuadrado muy rápidamente, ¿no? Por ejemplo, Miguel, ¿me dirías un número de 3 dígitos entre 101 y 999? O que alguien me escriba en el chat un número de 3 dígitos. O si querés, Miguel, decirlo vos, como les parezca. Y yo ahí lo voy a elevar al cuadrado, lo voy a multiplicar por sí mismo con el poder de mi mente. Vamos a ver si me sale. A ver, ¿alguien se anima a escribir en el chat? Ahí escribieron. Ahí escribieron 573. Bueno, 573 es igual a 573 al cuadrado es igual a 328.329. No sé si lo pueden chequear ahí. Pero bueno, 328.329. ¿Correcto, Miguel? Sí. Bien, perfecto. Sí. Bueno, yo hace muchos años vengo haciendo este tipo de demostraciones, donde hago cuentas y hago algunas demostraciones de matemática para todo público. Y yo lo quería demostrar que todo el mundo que practicara lo suficiente podía llegar a estos niveles de cálculo mental que parecen propios de un prodigio para quien no conoce las técnicas y el entrenamiento. A mí me llevó años poder hacer una cuenta a esta velocidad, pero
yo creo que cualquier persona que entrenara la cantidad de tiempo que entrené yo podría hacerlo. Pero quería demostrarlo y para eso es que desarrollamos con un grupo muy grande de gente. Después se fue sumando gente al proyecto. Quería demostrarlo mostrando que cualquier persona que con el celular practicara iba a poder aprender a hacer cálculo mental a esa misma velocidad. Y para eso déjenme mostrarles los resultados de la cuenta. Esperen que tengo que volver a poner la presentación y les comparto la pantalla nuevamente. Voy a silenciar a Marcela, espera, ahí la silenciaron, perfecto. Bien, vamos a ver, ahí están viendo, bien, perfecto. Entonces, esta es Mora, es una aplicación que está para Android nada más, pero que como les decía yo, tiene que ver con un juego que desarrollamos junto a un montón de gente, gente del Gato y la Caja, no sé si conocen el Gato y la Caja, que hacen divulgación científica, gente de Erix, una empresa, una cooperativa de software, y las chicas de Sin Patrón son unas chicas que son diseñadoras, y todos entre todos nos copamos a desarrollar Mora, matemática para jugar, donde los padres podían bajarse una aplicación en el celular para que los chicos aprendan a matemática. La idea era lo siguiente, que cuando tu chico o tu chica por enésima vez te pide el celular, vos en vez de decirle que no, le digas que sí, pero que pueda jugar, pero que tiene que jugar a esto. Y los chicos se copaban a jugar, porque entre no jugar a nada o jugar a esto, prefieren jugar a esto. Por supuesto que si le das a elegir, se van a bajar a Among Us u otros juegos. No pretendemos competir con esos juegos que tienen inversiones millonarias para que los chicos se entretengan, pero sí es verdad que los chicos, si vos le das el celular y le decís que jueguen a esto, terminan jugando y se copan con jugar y les divierte jugar. Y acá ustedes ven cómo es el juego, podían ganar insignias las personas, acá hay preguntas que por supuesto, como son chicos muchas veces que ni siquiera saben leer y escribir bien, tiene que estar muy en claro lo que tienen que hacer. Acá queda claro, aunque vos no sepas leer y escribir, si solo sabés los números, que la respuesta es 10, ¿no? Que 9, 3 puntitos, 11. Acá hay que decir 10, ¿no? O acá también, ¿cuánto más 50 es 100? Entonces había que decir 50 más 50 es igual a 100, ¿no? Entonces iban jugando. Mora, esta aplicación nació como hija de Moravec. Voy a pasar esto rápido. Moravec es una aplicación que desarrollamos unos años atrás, en el 2017, la lanzamos y que era para adultos, pero y que como ven es una aplicación, no es para chicos, sino para adultos que te enseña a hacer cuentas rápidas como la que yo acabo de hacer. Y también es una aplicación que tenía un montón de trucos de jugabilidad, diferentes cosas que hoy, dado el tiempo que tengo, no voy a desarrollar tanto, pero tenía una parte de tutorial, una parte de práctica, tenía estrellas que podías ganar. Aplicamos un montón de técnicas en los videojuegos para que la gente se cope jugando a tratar de hacer cuentas rápidas, algo que en principio es el juego más aburrido del mundo. Sin embargo, logramos que miles y miles de personas, decenas de miles de personas en todo el mundo se pongan a jugar a Moravec, y de tal forma que teníamos un montón de datos para chequear cómo iban aprendiendo las personas a hacer cálculo cada vez más rápidamente. Voy a pasar esto. Acá ven que están los videos donde yo explicaba cómo hacer cálculo mental. Hay unas pantallas, unos tutoriales muy lindos. Si vos no sabías cómo hacerlo, apretabas un botón y había un video que te explicaba. En fin, y logramos que un montón de... Acá tenías una pantalla donde vos podías ir viendo tu progreso, cómo va mejorando tu tiempo de respuestas, por ejemplo, en elevar un número de 2 dígitos al cuadrado, y así por delante. Y tuvimos un montón de resultados interesantes. Básicamente, déjenme contarles, estoy pensando qué les cuento y qué no. Bueno, lo que quería contar rápidamente es lo siguiente, es que lo primero que hicimos fue validar las cosas que se sabían de la cognición aritmética. Es decir, ¿qué cosas sabemos hoy en día, después de 30 años de trabajo en laboratorio, que ocurre cuando uno empieza a hacer, a memorizar las tablas y a hacer las primeras cuentas? Sabemos que existe el efecto del tamaño, quiere decir que las tablas de multiplicar, cuanto más grande es el resultado, más difícil, más tarda la gente en hacer la cuenta. No importa cuánto practiques, esto parece tener que ver con cómo el cerebro representa los números, no importa cuánto practiques, cuando yo te pregunto cuánto es 8 por 7 o 9 por 8, probablemente tardes un poquito más que si te pregunto las cuentas más fáciles como 4 por 3 o 7 por 3 o cuentas cuyo resultado es más chico, ¿no? Y eso, inclusive a mí, que practiqué muchísimo las tablas de multiplicar, sigue pasando, ¿no? Por supuesto contestás todos muy rápidamente, pero sin embargo seguís contestando. Si vos medís con buena presión, con presión de milisegundos, seguís contestando un poco más lentamente las cuentas más grandes. De hecho, la cuenta más difícil de la tabla de multiplicar en todas partes del mundo, esto es algo universal, la cuenta más difícil de la tabla de multiplicar es 7 por 8, que es donde la gente se equivoca más y tarda más en responder. Que la respuesta es 56 y mucha gente dice 54 por algo que vamos a ver enseguida. Porque, y antes de ver eso, déjenme decir, este es uno de los efectos bien conocidos, el efecto del tamaño. Cuanto más grande la cuenta, más tarda la gente. Después el efecto de la igualdad. Por alguna razón, las cuentas, tanto la tabla de sumar como la de multiplicar,
si vos preguntás cuánto es la suma o el producto de dos números iguales, las personas tardan mucho menos de lo que sería esperable solamente si tenemos en cuenta el tamaño de la cuenta, ¿no? 7 por 7, 8 por 8, 9 por 9, o 9 más 9, 8 más 9, 8 más 8, 7 más 7, esas cuentas la gente responde muy rápidamente. Eso se llama tie effect o efecto de la igualdad de la literatura científica. Después hay una interacción entre esos dos efectos anteriores, quiere decir que respondemos mucho, tardamos más en responder las cuentas más grandes, pero disminuye bastante el tiempo de respuesta si los números son iguales y más disminuye si los números son grandes. Entonces hay una interacción entre esos dos efectos. Después sabemos que hay una correlación entre la performance y los tiempos de respuesta. Las personas que son mejores haciendo cuentas se equivocan menos y responden más rápidamente, algo bastante obvio e intuitivo. Y después está el efecto del 5. La tabla del 5 es bastante más fácil para las personas de lo que sería esperable debido al efecto del tamaño. De hecho, es casi tan fácil como la tabla del 3. La tabla del 2 es un poco más fácil, la del 5. Después la del 3 y la del 5 son igual de difíciles, y la del 3 es un poco más difícil que la del 2 y que la del 4 y que la del 5. Y después sabemos que existen los errores típicos, que los errores son de tabla. Yo les decía, la mayor parte de la gente, cuando contesta, cuando se equivoca, cuando responde 8 por 6, 7 por 8, no dice 56, sino que dice 54. ¿Y por qué dice 54 y no 55 o 57? Bueno, porque 55 y 57 no están en la tabla de multiplicar, mientras que 54 sí. 54 es 9 por 6, ¿no? Entonces, como las personas se equivocan por errores típicos de tabla, ¿no? Dicen otro número en la tabla de multiplicar. Esto es parecido a cuando, si yo te pregunto cuál es la capital de Finlandia, capaz que decís Oslo, no decís Helsinki, pero no decís Montevideo tampoco. Como que la memoria se organiza de cierta forma a que uno se equivoca por cosas que están cerca, ¿no? Uno se equivoca en la tabla de multiplicar por algo que está cerca en la tabla de multiplicar, como que hay una organización espacial ahí de la tabla de multiplicar en el cerebro, y eso sabemos qué pasa. Bueno, les cuento rápidamente, nosotros logramos, acá hay un montón de gráficos que lo voy a pasar de largo, pero que muestran lo que les voy a decir ahora, que es que logramos que demostrar estos efectos, todos estos efectos bien conocidos, en 2 semanas de toma de datos, ¿no? Algo que tardó 30 años de consolidación en laboratorio, entender qué es lo que pasaba. Nosotros en 2 semanas de toma de datos a través de celulares lo logramos replicar, ¿no? Esto para mostrarles un poco el poder que tiene la investigación a través de teléfonos celulares, cómo rápidamente podés observar un montón de efectos. Y por último, y esto es una de la contribución que yo... Bueno, una cosa, primero es que demostramos esto que yo quería demostrar, que es que todo el mundo que practicó lo suficiente mejoró su tiempo de respuesta y empezó a hacer cuentas a una velocidad que le parecía inimaginable antes, ¿no? Nosotros vemos acá un caso, por ejemplo, cómo caen las curvas, podemos hacer un ajuste de eso y vemos que hay curvas típicas de cómo la gente aprende, realmente mejora muchísimo su tiempo de respuesta. Pero lo que les quería contar es que descubrimos en Moravec, con esta aplicación, que hay 4 operaciones en la tabla de multiplicar que tienen un efecto muy grande si yo pregunto en un orden o en el otro. Las personas responden mucho más rápidamente que 7 por 5 es 35, que si yo pregunto 5 por 7 es 35. Responde mucho más rápidamente 9 por 5 45 que 5 por 9 45. Responde mucho más rápidamente 6 por 4 24 que 4 por 6 24. Y responde mucho más rápidamente 6 por 8 48 que 8 por 6 48. Y esto evidentemente es porque hay rima. En un orden riman y en el otro no riman. Y esto es algo que nunca había sido publicado en la literatura científica, que yo lo presenté en un montón de congresos para docentes, y muchos docentes después me contaron que que ahora enseñan estas 4 operaciones en la tabla de multiplicar, que en realidad son 8, las enseñan en este orden para facilitarle el aprendizaje y la memorización a los chicos. Ven como hay pequeñas cositas que uno puede investigar y comprender mejor gracias a los teléfonos celulares. Y creo que son esos pequeños avances, entendiendo cada vez un poquito mejor qué es lo que hace que los chicos aprendan más rápidamente matemática, como vamos a lograr ayudar a los chicos y a las chicas que tienen dificultad específica en aprendizaje de matemática. Última cosita, porque me dijeron 45 y después dejamos 5 minutos para presentación. Bueno, 2 cositas más. En primer lugar, les cuento que con Moravec, otra pequeña contribución que nos ayuda a identificar personas que potencialmente pueden tener dificultad en matemática. Lo que vimos con Moravec, esto es un artículo que publicamos el año pasado, lo que vimos, y fíjense cómo esto es una buena demostración del poder de las aplicaciones en celular para entender un poco mejor los factores de riesgo a la hora de desarrollar discalculia. ¿Por qué? Porque lo que vimos fue que las personas ambidiestras tienen en promedio, aunque hay mucha variabilidad, pero en promedio las personas ambidiestras tienen mayor dificultad en el aprendizaje del cálculo mental.
¿no? ¿Y por qué digo que es una linda demostración del poder de los celulares y los dispositivos tecnológicos para aprender los factores de riesgo, por ejemplo, la discalculia? Porque esto en laboratorio nunca se hubiera descubierto. Porque el 10% de la población es zurda, esto es algo universal, y solo el 1% de la población es ambidiestra. O sea que para juntar un número significativo de personas ambidiestras, necesitas juntar centenas o miles de personas en el laboratorio, cosa que nadie hace. Los experimentos en laboratorio tienen 10 o 100, a un par, 100, 200 personas como mucho, 300, pero no tienen miles de personas como teníamos nosotros. Nosotros, sin embargo, teníamos, después de 2 semanas de toma de datos o 3 semanas de toma de datos, teníamos 20.000 personas que habían hecho cuentas. De esas 20.000, estadísticamente, 2.000 eran zurdas y 200 eran ambidiestras. Y 200 ya es un número interesante para hacer estadística. Entonces nosotros, gracias a que la gente jugó en el celular a hacer cuentas, logramos descubrir que las personas ambidiestras tienen un mayor riesgo de desarrollar algún tipo de dificultad en el cálculo mental. Entonces, otro pequeño ejemplo de pequeños desarrollos que van, o pequeños descubrimientos que van logrando que entendamos mejor cómo ayudar a las personas que tienen dificultad en el aprendizaje de la matemática y cómo identificar grupos de riesgo. Por último, les cuento lo que descubrimos con Mora, gracias a que miles de chicos habían jugado a Mora. Rápidamente, primero vimos que los chicos aprenden, cosa que no es menor, no hay publicado en la literatura científica nada mostrando que los chicos aprenden matemáticas jugando a los celulares, ¿no? Acá vimos que, por ejemplo, en operaciones de un dígito por un dígito, su performance mejora a medida que van pasando los niveles y su tiempo de respuesta baja, o sea, responden más rápidamente y mejor. Cosa que no es menor, ya vemos que los celulares pueden ayudar mucho. Y por último, última cosa que vemos que pudimos observar, y con esto cierro un poco la charla para dar lugar a, si quieren, a una charla o pregunta, pudimos ver algo muy interesante que es lo siguiente. Para que vean cómo podemos entender un poco mejor las estrategias que usan los chicos a diferentes edades y qué es lo esperable a cada edad, ¿no? Porque si uno conoce cuál es el desarrollo típico, puede entender un poco cuál es el desarrollo, puede entender mejor entonces qué es lo atípico e identificar más rápidamente a alguien que tiene un desarrollo atípico. Entonces, algo que pasa, algo que sabemos que pasa es que los chicos y las chicas en un momento descubren, entre comillas, descubren una estrategia formidable para sumar números, que es que si tienen que sumar dos números, por ejemplo 5 más 3, ponen la cantidad de dígitos, la cantidad de dedos correspondiente al número más grande en su mano y después avanzan una cantidad de casilleros igual al menor de los sumandos. Por ejemplo, cuando tienen que sumar 5 más 3, en un momento los chicos descubren que pueden hacer lo siguiente, pueden poner 5 dedos en la mano y después avanzar 3 casilleros, ¿no? Entonces 5, entonces hacen así, 5, 6, 7, 8. 8 es la respuesta. Se dan cuenta que el último número que mencionaron es la respuesta de la suma. ¿No? Ponen la cantidad de dedos del mayor de los sumandos y avanzan una cantidad de casilleros que es igual al menor de los sumandos. Cuando hacen eso, cuando descubren eso, lo que vemos es que entonces el tiempo de respuesta, cuánto tardan en responder, empieza a depender del menor de los sumandos. Dependen del menor de los sumandos. O sea, cuanto más, si el menor de los sumandos es 1, tardan un tiempo, porque hacen 5 más 1, hacen 5, 1, 6. 5 más 2 hacen 5, 1, 2, 7. 5 más 3 hacen 5, 1. Perdón, 7 no, lo dije mal, hacen 5, 6, 7. 7. Tardan dos tiempos, ¿vieron? Si hacen 5 más 3, hacen 5, 6, 7, 8. Tardan 3 tiempos. Si hacen 5 más 4, hacen 5, 6, 7, 8, 9. 9 dicen. Entonces, tardan una cantidad de tiempo en dar la respuesta correcta que es proporcional al menor de los sumandos. Y lo que vemos entonces es que esa estrategia aparece a los 6 años más o menos, porque vemos que en los datos de la aplicación es la edad en que el tiempo de respuesta de las respuestas correctas depende del menor de los sumandos. Antes no dependía del menor de los sumandos, ¿no? Daban diferentes respuestas, a veces bien, a veces mal, pero cuando daban la respuesta bien, no había una relación entre cuánto tardaban y el menor de los sumandos. Usaban diferentes estrategias, pero de repente empiezan a usar esta estrategia y se ve que pasa esto, que de repente, claramente a partir de los 6 años, el tiempo de respuesta empieza a ser proporcional al menor de los sumandos, ¿no? Acá es milisegundos por unidad. ¿Cuántos milisegundos? Tardan por unidad más o menos 1,5 segundos, ¿no? Empiezan a tardar. Entonces tardan 1,5 segundos por unidad del menor de los sumandos. Después, a medida que avanzan los años, empiezan a memorizar y responden más rápido y ya la respuesta no es proporcional al menor de los sumandos porque memorizaron. Ya saben que 5 más 3 es 8 y no hacen esa estrategia con los dedos y entonces acá vemos cómo desaparece la dependencia de la respuesta
con el menor de los sumandos. El tiempo de respuesta, quiero decir, con el menor de los sumandos. Entonces vean ustedes cómo nosotros podemos ver a través de la aplicación, podemos estudiar cuáles son los hitos que ocurren durante el desarrollo de las habilidades matemáticas y cómo podemos identificar entonces el desarrollo típico para poder tener una mejor idea de lo que es el desarrollo atípico. Pero bueno, voy a terminar por acá, les dejo nada más un consejo a los que sigan a esta cuenta de Instagram, no es mía, es de Inés Erboni, de quien yo robé el concepto de que la discalculia es un capítulo olvidado de la neuropsicología. Ella tiene muchísima información más sobre los temas que yo acabo de tratar, y los que quieren bajarse Mora están nada más para Android. Así que nada, eso, muchas gracias y quedo a disposición para una eventual conversación o para responder preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Andrés. Ahora les pido que si tienen dudas, consultas, quieren charlar algo con Andrés, este es el momento. Veamos en el chat. Si quieren utilizar El micrófono. ¿Alguna consulta? Allá. Estás en- ¿Se escucha? Ahí se escucha. Ahí, a ver, ahora no estoy escuchando, ¿estás hablando? Sí, sí. A ver, hay algo que está haciendo eco. ¿Ah? Mi pregunta sería si hay algún rango de edad en el que se detecte la discalculia. ¿Algún rasgo de...? De edad. O sea, si hay alguna edad en la que se detecte más que en otras. No, mira, básicamente, espera, me poner los auriculares así te escucho mejor. ¿Ustedes me siguen escuchando? Sí. Bien. Me preguntás si hay alguna edad en la que aparezca la discalculia, digamos. Claro, exactamente. Si es que hay alguna así, por así decirlo, fija o más o menos. No, mira, en general cuando empiezan a aprender matemática en la primaria, la maestra se da cuenta que hay una dificultad específica de aprendizaje de la matemática, ¿no? Lo que pasa es que la idea que nosotros tenemos, que a mí me gustaría que ocurra, es que se detecte antes, como para poder empezar a trabajar tempranamente con eso. Y nosotros pensamos que a los 5 o 6 años ya se puede detectar con algunos juegos que se pueden hacer. Yo les pasé los screeners ahí a unas páginas de internet donde hay diversos juegos que los chicos de 5 años pueden hacer que te pueden dar una idea del riesgo que tiene ese chico de desarrollar discalculia. Hay diferentes indicadores que pueden llegar a decirnos si el chico tiene discalculia o no. Les cuento uno que desarrolló un grupo de Uruguay. Son una serie de test, no una batería de test, pero hay uno que me pareció, por ejemplo, para que vean el tipo de cosas que se hacen para entretener a los chicos mientras en realidad se los evalúa. Hay una sospecha de que la discalculia correlacione con una dificultad en la percepción del tiempo. Y entonces lo que se hacía era, había dos monstruos que se tiraban eructos y había que decir cuál eructo era más largo, de qué monstruo. Y a los chicos les encanta, a los chicos todo lo que tenga que ver con eructos, caca y esas cosas les encanta, ¿no? Entonces tenían que escuchar a los monstruos a tirarse erutos y el eruto más largo tenían que decir cuál era el eruto más largo. Y eso, a los chicos más dificultad en eso parecía ser que era uno de los test que parecía correlacionar con una mayor dificultad posterior al aprendizaje de la matemática. Pero todo esto se está investigando mucho. Entonces, de manera tal que hoy en día no hay una batería de test estandarizados, confiables, que diga, bueno, si este test le da una probabilidad muy alta de desarrollar discalculia, la va a desarrollar. Es muy difícil saberlo. Lo que se hace hoy en día básicamente es tratar de estar muy atentos en los primeros años de escolarización, cuando los chicos empiezan a aprender el concepto de números, ver cuáles tienen más dificultad. Y yo creo que un aprendizaje personalizado, uno a uno, como ocurre con la dislexia, por ejemplo, con la dificultad de aprendizaje de lectoescritura, es lo óptimo, ¿no? Que 2 veces por semana, 20 minutos, como les decía yo, la dislexia 2 veces por semana, 20 minutos durante 3 meses, uno a uno, es suficiente para una chica o un chico que no sabe leer y escribir en 7º grado empieza a hacerlo. Con la discalculia no se ven resultados tan rápidos,
realmente demora más, pero tenemos la esperanza de, yo creo que esto se va a seguir cumpliendo, la conexión uno a uno es muy importante, inclusive por lo emocional, ¿no? Tener una persona que conecta con vos uno a uno, que habla sobre tu vida, que te pregunta cómo estás, que quiere saber, por ejemplo, qué te compraste y cuánto gastaste, como que así como con la dislexia hay que tratar de llevar al chico y a la chica a hablar de temas que le interesen, que involucren números y en base a eso desarrollar su concepto, su sentido de número. Pero para la respuesta breve de lo que me preguntaste es, recién cuando se empiezan a escolarizar los chicos se puede empezar a detectar la dificultad de aprendizaje de la matemática y si sos un poco obse y querés ya ayudar a tu chico desde antes, puedes tratar de ver si a uno de esos screeners que yo pasé online, que hagan esos screeners, esos test y ver cómo les va. Pero no tomárselo muy a pecho porque tampoco son test que realmente estén estandarizados y probados. Mi consejo es estar muy atentos a las etapas de escolarización, ya cuando empiezan en primer, segundo grado a aprender matemáticas, estar muy atentos en ese momento y si detectan una dificultad desproporcional, bueno, darles una ayuda personalizada. Tenemos preguntas en el chat. La primera dice, buenas tardes, quería consultar si la discalculia se puede resolver en chicos de secundarias. Sí, claro, la discalculia, yo tengo Inés Herboni, la cuenta que les pasé en Instagram, es una chica que trabaja con personas con discalculia adultos. Así que a cualquier edad estamos a tiempo de poder trabajar las personas con dificultades en matemática, ¿no? Y eso es una buena noticia, si se quiere, aunque cuesta, muchas personas llevan una vida entera con una frustración muy grande al respecto, entonces creo que la frustración muchas veces es la principal obstáculo para poder aprender adecuadamente, pero una vez que lo hacen y se lo toman a pecho, van mejorando muchísimo y van avanzando en su aprendizaje. Entonces, la otra pregunta, que es a qué edad podemos detectar discalculia más frecuentemente, que es lo que yo ya contesté, que es en la edad cuando se empiezan a escolarizar. ¿Y quién es nuestra esperanza es que tengamos métodos en breve para poder detectarlo más tempranamente, ¿no? A los 4 o 5 años, si se quiere. Y en un futuro de mediano plazo, creo yo, inclusive va a haber factores genéticos que puedan decir cuánto riesgo hay o no de desarrollar diferentes dificultades de aprendizaje. ¿Y quiénes son los responsables de edad y calculia o a quién involucra? Muy buena pregunta. Mira, Carmen Vallejo preguntó eso, ¿no? Carmen, en general la recomendación es que si ustedes detectan a alguna persona, a un chico o una chica que sospechan que puede desarrollar discalculia, lo encaminen a una psicopedagoga o un psicopedagogo que pueda hacer una evaluación más pormenorizada. Así que es eso, los psicopedagogos son los que en principio pueden hacer una buena evaluación y yo les recomiendo que lo encaminen a un psicopedagogo especializado si tiene alguna sospecha. En fin. En un juego de la OCA o Ludo se nota esta dificultad. Ah, mirá qué bien. Muy bueno. Claro, perfecto. Es una buena idea para empezar a ver si el chico tiene una mayor dificultad de la que debería. Pasa, no está muy estandarizado qué debería saber ya a determinada edad, ¿no? A esa edad. Por eso digo yo que necesitamos más métodos, más estandarización para poder entender un poco mejor si ese chico o chica tiene. Pero bueno, son cosas que los psicopedagogos pueden evaluar mejor que nosotros. ¿Alguna pregunta de los que están aquí presentes? Bueno, yo aprobé. Ahí está, Antonio. Bueno, cuando estamos hablando de la parte de el hacer cálculos, por ejemplo, los efectos que habían aparecido ahí en el hacer cálculos, yo creo que hay, por ejemplo, cuando dicen que 7 por 8 era 54, en realidad la parte con lo que me confundo es porque 54 es parecido a 64, que es 8 por 8. Entonces, en lo que yo creía que se equivocaba, era porque, como habían dicho en algún momento, los cuadrados son fáciles de recordar. La mayoría dice los cuadrados muy rápidamente. Y entonces, cuando hay una cosa que no es cuadrado, es como que podría haberlo sido y entonces se lo imita, digamos, en algunos de los dígitos. Y justo ha caído el 4. Yo creí que era por eso, pero evidentemente podría haber sido otra razón. Vos decís que en tu caso, está bueno que
se podrían equivocar por 8 por 8 64. Claro, porque la idea era, las personas en que se equivocan porque dicen 7 por 8, 54. Y era porque 8 por 8 era 64. O sea, terminaba en 4, ¿no es cierto? Entonces uno rápidamente, como una especie de reflejo, esa era la impresión que me daba, por supuesto, que era... Ah, claro, pero fíjate que también es verdad lo que decís y eso puede contribuir, puede ser, mirá, no lo había pensado, que lo tiene más disponible, porque tiene que ver con lo que yo llamé el tie effect, ¿no? El efecto del empate, que quiere decir que, como decís vos, los cuadrados se los acuerdan más fácilmente. 8 por 8, 7 por 7, 9 por 9, eso se lo acuerdan más fácilmente. Pero fíjate vos que 9 por 6 es 54, entonces generalmente, pero esto lo vemos en general, yo no mostré todos los resultados de Moravec porque no da el tiempo, pero lo que vemos en que en general las personas cuando se equivocan, si uno escribe la tabla de multiplicar, se equivocan por un vecino de la tabla de multiplicar. Es lo más común es equivocarse para un vecino o a un número cercano en la tabla de multiplicar. Entonces, si vos 7 por 8 es vecino de 8 por 8, tenés razón, entonces podría ser, ¿por qué no dice 64? ¿En tu experiencia dice más 64 que 54? No, no, lo que pasaba era que cuando ha hecho esa prueba yo decía, pero es porque es 8 por 8. O sea, cuando le dicen 7 por 8 o 8 por 7, como uno ni se lo acuerda, son a los cuadrados, o sea, que están en la diagonal de la tabla, yo ya viva la diagonal, o sea, esa forma en la que yo me hubiera equivocado, no porque yo haya detectado algún tipo de error en otro, era el error que yo podría haber cometido. Ah, ok. No, pero es interesante lo que decís y daría para hacer un experimento. Nosotros en general lo que vemos es que la gente se equivoca por un error de tabla y ese es un número, sería un error de tabla, porque sería un número vecino a la tabla de multiplicar. De hecho, 9 por 6 está un casillero más lejos en la tabla de multiplicar que 8 por 8 de 7 por 8. Entonces está un poco más lejos y entonces lo que decís vos tiene sentido. O sea, ¿por qué no se equivocan por ese vecino de la tabla de multiplicar? Es buena la pregunta. Yo pienso que tiene que ver con que tienen también presente la decena, ¿no? Como que es más cercano realmente. El 54 es más cercano a 56 que 64, ¿no? Entonces creo que hay como que el primer número más o menos lo tienen y el segundo se equivocan y dicen 54. Pero es un buen experimento para hacer, tratar de entender un poco mejor eso. Específicamente, igual 7 por 8, eso lo hemos visto y realmente se equivocan mucho más diciendo 54 que 64. Pero puede ser que haya otro factor interesante, a mí no se me había ocurrido, así que está muy buena la pregunta, que es que no solo tenés un vecino cercano de tabla que es 6 por 9, 54, sino que además el 4 al final puede estar sesgado por recordar 8 por 8, 64. Entonces, esos dos factores hacen que uno responda a 54, ¿no? Que es el error más común a la hora de responder 7 por 8, decir 54. Así que muy buena la pregunta, está muy interesante y estaría para hacer un experimento para tratar de ver en qué, habría que pensar un poco mejor qué tendríamos que medir para entender si el hecho de que el 8 por 8 sea un vecino de tabla del 7 por 8 y que termine en 4 influye en que la respuesta incorrecta suele ser 54. Es interesante. Tenemos una pregunta más en el chat. ¿Cuál sería un rasgo muy grave que indique que un niño o adolescente tenga discalculia? Bueno, mira, de nuevo, yo creo que en esos casos uno puede sospechar y no hay un rasgo que uno diga, esto quiere decir que tiene discalculia. Lo mejor es mandarlo a una psicopedagoga que tenga experiencia, porque puede ser que sea una dificultad más general del aprendizaje, no de la matemática, ¿no? La discalculia es la dificultad del aprendizaje de la matemática. Yo diría que si un chico a determinada edad que ya debería poder sumar más o menos bien sin las manos, por ejemplo, sigue sumando con los dedos, eso es un signo de que tal vez ahí hay una dificultad de aprendizaje de la matemática específica, pero lo encaminaría a un psicopedagogo, digamos. Pero eso, básicamente, si las sumas fáciles las sigue haciendo con los dedos a edades en las que eso no es esperable, creo que ese es probablemente un buen sospechoso y ahí habría que encaminarlo al chico a un psicopedagogo. Al chico o a la chica. Se fue oscureciendo mi ventana. Bueno, igual ya estoy terminando. Tengo que enchufar una luz, pero bueno, ya estamos por terminar. ¿Hay alguna otra pregunta? A mí se me ocurrió también cuando estábamos hablando respecto al conteo de dedos.
había yo he visto una experiencia interesante, por ejemplo, particularmente con mis sobrinitos, ¿no? Uno cuando ellos tenían 3 años, 4, no me acuerdo, y resulta que le habíamos puesto para que suban tacitas que habían ahí en la mesa, antes, no me acuerdo de cuál. Bueno, y los chicos les decíamos, por ejemplo, les poníamos 3 tazas y le agregábamos 2 tacitas más, y le decíamos que suben. Y resulta que ellos agarraban, ponían las tacitas y con una mano apuntaban a las tazas con los dedos. Lo apuntaban con las tazas con los dedos y después contaban los dedos. O sea que ellos por ahí tienen una idea visual de sus dedos, saben la configuración, o sea, sus dedos, no han contado la tabla directamente. O sea, las tazas que estaban ahí, ellos las apuntaban, o sea, una tacita con un dedo, otra tacita con otro dedo, otra con otro dedo, y después se tiraban los dedos. Entonces, ese tipo de efectos para contar era sorprendente, digamos, quizás ellos ya sabían, cuando se formaban de una determinada manera, cómo es que quedaba, se me hace. En realidad, claro, no sé un tipo de cosas, pero es interesante que por ahí no cuentan, sino que ellos saben las configuraciones, pueden tener un dedo y ahí sí pueden llegar a hacer las operaciones. Claro, por eso está buenísimo lo que contás. Y por eso creo yo que está esa regla de pasar lentamente de lo concreto a lo abstracto, ¿no? Pensar con material concreto, que puedan manipular con los dedos, hacer una correspondencia uno a uno entre su dedo y el objeto, concretamente tocarlo, y después de eso ir lentamente pasando al abstracto y mostrar la correspondencia entre el concepto de número 5 y el símbolo que simboliza el 5, ¿no? Pero está buenísimo lo que contás y sí, ni hablar, eso me parece fascinante todo ese ver a los niños y a las niñas cómo se esfuerzan y usan estrategias para poder responder este tipo de preguntas, es maravilloso, la verdad. Así que nada, gracias de nuevo por la contribución. Andrés, te quería consultar, ¿cuántos grupos de investigación hay en nuestro país que trabajen este tema? Mira, que yo conozca, somos nosotros en la Ditela, que estamos haciendo esto, específico de la discalculia, que hagan investigación, creo que somos nosotros, después hay un grupo en Uruguay con el que colaboramos, y no mucho más en toda Latinoamérica, te diría yo, se investiga muy poco la discalculia. Después está la gente de Neuroeduca, Inés Herboni, que tiene la página de Instagram que les recomendé, es de Neuroeduca, pero ellas no hacen tanto investigación, no publican papers y eso. Pero tienen mucha experiencia práctica. Ellas ayudan a personas con discalculia y tienen mucha experiencia de neuropsicopedagogas, de psicopedagogas, quiero decir, con conocimiento de neurociencia, por supuesto, y creo que no mucho más que yo sepa, que investigue discalculia yo no conozco. ¿Y en el grupo de ustedes hay integrantes de distintas provincias o están todos ahí en Buenos Aires? No, somos todos acá de Buenos Aires, sí. Sí, estaría Ok. buenísimo que aparezcan otros grupos de investigación en discalculia en otras provincias y empecemos a colaborar. A mí me encantaría. Si alguien en Salta, algún grupo de investigación en Salta se copa, a mí me encantaría pensar cosas para hacer juntos, hacer experimentos, medir cosas. La Argentina, lamentablemente, yo lo digo con cariño y con mucho respeto y con mucha humildad, pero en la comunidad de educación hay poca conciencia, creo yo, de la necesidad de evaluar. Lo que le decía yo, nadie evaluó si sumar en horizontal funciona mejor que sumar en vertical. Y se hizo en todo el país, se cambió. En algunas escuelas no, podrán usarse como grupo de control y nadie lo evaluó. Entonces, ni siquiera es que estamos queriendo hacer experimentos, porque mucha gente tiene miedo a la palabra experimento en educación, ¿no? Pues si algo funciona, vas y lo implementás, pero a veces tenés dudas. Entonces, si tenés dudas si es mejor sumar en vertical o en horizontal, implementarlo en algunas escuelas y en otras no, y te fijas cuál funcionó mejor. Y eso pasó en la práctica, porque no se implementó en todas las escuelas, algunas no lo hicieron, sin embargo nadie lo midió. Yo creo que falta mucho también porque en un punto es poca la conciencia que se tiene, creo yo, en la comunidad educativa, de las personas que hacen educación, que se educan en la educación, de la la evaluación es casi una mala palabra en muchos ambientes. Se entiende, porque muchas veces se justifican políticas destructoras de la educación pública justificándose en evaluaciones mal hechas, pero bueno, no tenemos que tenerle miedo, creo yo, a evaluar qué estrategias funcionan mejor y qué otras, y creo que eso no se hace lo suficiente en el país, se hace muy poco, y a mí me encantaría que otros grupos de la Argentina empiecen a investigar discalculia también, y hablar. Perfecto. ¿Hay más preguntas?
En el chat. Antonio, ¿otra pregunta? No, en el chat no hay. Acá, Bueno, Antonio. a mí me interesa otra más. Cuando hablamos de la dificultad del 2 y del 5, ¿no es cierto? Es que lo que pasa con el 2 y el 5... Perdón, Antonio, no estoy escuchando bien. Me cuesta entenderte. Hola, en un momento hemos hablado de las dificultades para las multiplicaciones, por ejemplo, por 2 y las multiplicaciones por 5. ¿Por qué esas dos eran tan fáciles? Y porque esos son factores de 10. Y lo que pasa, por ejemplo, si uno agarra y quiere multiplicar, pongámosle 5 por 4, ¿no es cierto?, que va a dar 20, uno puede agarrar y decir, no, lo que pasa es que si yo lo divido al 4 entre 2, en cuenta de multiplicarlo por 5 por dividir entre 2, entonces yo tengo un 2, que al multiplicarlo por 10 me va a dar 20. Pero es que lo que pasó fue que ellos se dieron cuenta, y eso yo lo he visto en varias personas que se han dado cuenta de ese hecho. O sea, en cuenta de multiplicar por 5, multiplican por 10, que eso lo hace todo el mundo, aunque he visto acá que usaba la caja para multiplicar por 10, pero lo que las personas en general multiplican por 10 es largo. Y después dividir entre 2 es también fácil, porque dividir entre 2 es una tabla fácil, que corresponde a multiplicar por 5. Está bien, o sea que la dificultad de la tabla del 2 y del 5, eso si no saben la reglita esa, que hay por 5, 0, 5, 0, para multiplicación por 5. Pero si no la saben, si saben dividir, o se han dado cuenta de alguna manera, o no se han dado cuenta, o lo visto empíricamente, ¿no es cierto? Porque eso pasa a veces, que descubren tablas y descubren cosas por la propia práctica. Yo creo que tiene que ver con eso, porque a veces dividir entre 2 es muy fácil, multiplica por 5. No es fácil, pero uno multiplica por 10, sí. Y divide entre 2, también. No sé si estoy haciendo un momento del... Sí, yo creo... ¿Cómo? No sé por qué se me hace, o sea, eso se me hace, puede ser un mecanismo que sea alguna persona, y que por eso ha dado la facilidad en esa operación. Sí, yo creo que eso está buenísimo y es verdad que muchas personas descubren que multiplicar por 5 es como multiplicar por 10 y dividir por 2 después. Y multiplicar por 10 es una operación fácil y dividir por 2 también. Entonces, muchas personas descubren esa estrategia y la aplican. La tabla del 5 tiene otra cosa. Tiene además que solo puede terminar en 0 o en 5. Eso también ayuda a la memorización. Entonces, son diferentes cosas. Lo que vos decís es una. Creo que muchas personas, chicos, chicas, descubren esa estrategia y la aplican. Otras personas se dan cuenta que terminar en 0 o en 5 y eso lo facilita. Otro poco tiene que ver con algo que intuyo yo, pero que no puedo, no sé bien cómo explicar, que tiene que ver con algo que es una facilidad mental que yo siento intuitivamente que existe, como que vos sentís que encajan los 5 y los 5 se encajan y forman 10 y eso como hasta visual, lo veo casi que lo puedo ver, pero bueno, no sé, yo tengo la especulación que tiene que ver con algo con eso. Y por último, sin lugar a dudas, este tipo de estrategias explican muchas características de la tabla de multiplicar, por ejemplo, esto de que el 2 y el 5 son casi igual de fáciles, no, perdón, el 3 y el 5 son casi igual de fáciles, el 2 es un poco más fáciles y el 4 es un poco más difícil, tanto que como la tabla, es un poco más difícil de la tabla del 3, tanto como la tabla del 3 como de la tabla del 4. Por este tipo de cuestiones es que, por ejemplo, no es la tabla del 9 la más difícil, sino la del 8. ¿Por qué la del 9 no es la más? Porque la del 9 también tiene un truco, que es multiplicar por 10 y restar 1, ¿no? Entonces creo que todo este tipo de cosas, de estrategias que uno puede aplicar, explican lo que se observa después en los tiempos de respuesta. Pero lo interesante de las aplicaciones es que uno justamente puede inferir un poco esas estrategias a partir de la observación de los tiempos de respuesta, ¿no? Y entonces, tomando los tiempos de respuesta, uno infiere, como yo les mostré, que uno puede darse cuenta en qué momento del desarrollo los chicos descubren típicamente la estrategia de poner el sumando más grande y avanzar la cantidad de casilleros dado por el sumando más chico. Ese tipo de cosas creo que son muy útiles y nos van a ayudar a entender qué es un desarrollo típico y qué es un desarrollo atípico. Cuando se supone que los chicos tienen que empezar a descubrir ese tipo de estrategias y poder aplicarlas eficientemente para llegar a un resultado correcto, ¿no? Pero sí, eso que vos decís está buenísimo y creo que es lo que explica en buena medida la tabla del 5. No solamente eso, no solo que existe el truco de multiplicar por 10 y dividir por 2, sino también que
la tabla del 5 siempre termina en 0 o en 5, y pienso yo que hay alguna cosa más que no terminamos de entender que tiene que ver con alguna otra cosa que intuitivamente lo pienso como algo casi espacial, como que encajan bien los 5 formando 10. Pero bueno, nada de eso. De nuevo, muy interesante, Antonio, el comentario. Bueno, Vamos a despedirlo, Andrés, con un aplauso nuevamente, agradeciéndole por esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, sea un placer. Hasta luego. Hasta luego, Andrés.